Santiago, una cosa que me parece también muy interesante es hablar de paralelismos entre la época romana y la actual. No sé si ves algún parecido en lo que está. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, a nivel institucional, para empezar a nivel institucional, la mayor parte de los sistemas estatales de la Europa occidental y, por supuesto, de los Estados Unidos de América se fundamentan en la tradición griega y romana. Eso está claro. Pues pensad en Estados Unidos, para empezar, el Capitolio, ¿no? Ya el nombre de Capitolio. Jefferson, que es uno de los, como todo el mundo sabe, pues uno de los padres fundadores importantes, ¿no? De los primeros pasos del mundo estadounidense, lo tenía muy claro, ¿no? Lo tenía muy claro. Hay ahí esa mezcla de poderes que tanto le llamó la atención a Polibio, que era un observador griego, que le llamaba la atención que Roma había combinado esos poderes, el poder de los cónsules, el poder de las asambleas, el poder del Senado, y eso está en la base de la formación de los Estados Unidos de América. Es un aspecto muy bien estudiado. ¿Y crees que la gente que gobierna el mundo actualmente, o presidentes de países, etcétera, de alguna manera se han podido inspirar en los romanos para a veces pues calmar a las masas con el pan y circo de la actualidad, que no sé si es el fútbol Sí, más en la estrategia, en la táctica política, desde luego. Igual no ellos directamente, pero sí sus asesores. Es decir, hay excelentes asesores políticos que tienen que tener una fuerte formación histórica, no solo en Roma, por ejemplo en la Revolución Francesa, en momentos de la historia de Occidente donde la política se ha calentado mucho, y eso es una escuela de pensamiento político actual. En la táctica y en la política, desde luego que sí. A nivel institucional es que nuestros fundamentos son romanos, nuestro derecho, nuestra política, bueno, prácticamente todo es romano, con todos los añadidos posteriores a lo largo de los siglos, ¿no? Que lo de los espectáculos, desde luego. Es decir, esto que hablamos de la afición al fútbol actual, comparado con la afición al circo, que tanto molestaba a algunas fuentes, como hemos visto, sin duda, ¿no? Es una válvula de escape, en el fondo, para evitar otro tipo de movimientos que pudieran estarse larvando, ¿no? Pues ya para, lamentablemente, terminar, que sabemos que tienes otros asuntos, pero ojalá podamos repetir. Bueno, cuando queráis. ¿De qué manera el cristianismo alteró el Imperio Romano? Porque surge durante el Imperio Romano, incluso hubo pues las persecuciones tan famosas, luego pues creo que Teodosio pues la hizo como religión oficial, o sea, ¿de qué manera el cristianismo? Bueno, lo primero que hay que decir, y como es la última pregunta, y es un tema que es muy importante porque ha marcado luego la historia de Occidente, aquí me voy a extender un poquitín nada más. Lo primero que hay que decir es que el cristianismo no viene ni en un platillo volante, ni surge en la China de los Han. Surge en el mundo romano. Por lo tanto, es un fenómeno romano. Hay una frase del emperador Juliano que ha pasado a la historia como el apóstata, pero no se puede ser apóstata de algo en lo que en realidad nunca se ha creído. Juliano, en griego, tiene unos textos de combate contra el cristianismo y les dice a los cristianos, y cito casi textualmente, dice, el por vosotros venerado Jesucristo era uno de los súbditos de los Césares. Y en esto el emperador Juliano tenía razón en el sentido de que Jesucristo, Jesús, porque Jesucristo, como sabéis, es más una construcción de Pablo, de las cartas de Pablo en griego, por cierto, en griego, pero Jesús como personaje histórico, que es personaje histórico, es un personaje del mundo romano, surge en las provincias romanas, en la parte de las provincias orientales. Por lo tanto, es un fenómeno romano, surgido en el judaísmo, que era una religión que también estaba funcionando en el mundo romano. Es decir, esta es la primera idea. No viene de fuera y choca contra unas estructuras. No. De hecho, los grandes líderes cristianos, por ejemplo, de lo que tú dices, de época en la que el imperio todavía es hostil, estoy pensando, por ejemplo, en Tertuliano, que es el gran apologeta o los apologistas cristianos, que se defienden de los ataques de los que no son cristianos, dice Tertuliano, que es un líder cristiano, dice, es que nosotros somos romanos. No, nosotros somos romanos y acatamos la autoridad de los césares. No hemos venido aquí a destruir el imperio. Segunda idea importante. Tercera idea es que, claro, la expansión del cristianismo surge cuando deja de ser un mensaje judaico para convertirse en algo diferente, que es el cristianismo de Pablo y sus sucesores, en griego y luego en latín, a poblaciones que podían entenderlo. Y es ahí cuando se empieza a inocular. Las persecuciones, sobre todo, son a mediados del siglo III
y la persecución de Diocleciano, los primerísimos años del IV. Y son persecuciones duras con edictos jurídicos. O sea, hay una base jurídica que ajusta a los cristianos a una serie de delitos, fundamentalmente maiestas, que quiere decir delito contra la autoridad, sobre todo imperial, o maleficium, que era algo así como lo que nosotros llamaríamos la magia negra, que a los romanos desde la monarquía ya y en la república les provocaba terror. Y son delitos que llevan la pena de muerte, o a espada, o bueno, había muchos, la damnatio ad bestias, que hablábamos antes. Todo eso va a empezar a cambiar a partir de Constantino, también a comienzos del siglo IV, cuando toma una serie de decisiones para no solo tolerar el cristianismo, que ya lo había tolerado Galerio en su lecho de muerte, sino para favorecerlo. Tenemos cartas de Constantino donde envía dinero incluso a algunas iglesias, o en Jerusalén, por ejemplo, para construir los primeros edificios que hoy, bueno, son la base sobre la que luego en la Edad Media se construye, por ejemplo, la iglesia de Santo Sepulcro, o en Roma, sin ir más lejos, la Basílica de San Pedro en el Vaticano la empieza a construir Constantino, y ahí empieza a cambiar. Naturalmente el impacto por el que tú preguntas es muy grande, porque cuando el imperio traslade a los obispos, que eran los líderes cristianos, al puente de mando del transatlántico, que era el imperio, claro, los obispos van a tener capacidad de decisión. Y por cerrar la respuesta, por ejemplo, por poner solo un ejemplo, todo esto en lo que hemos hablado de la entrevista, de los espectáculos públicos, va a empezar a entrar en decadencia porque la nueva ideología cristiana va a mediatizar y va a considerar que eran espectáculos salvajes, etcétera, y que había que suprimirlos. Como los emperadores, como muy bien dices, a partir de Teodosio, van a oficializar sobre todo el catolicismo, que era una de las ramas del cristianismo, porque había varios cristianismos, para entendernos, pues claro, todo eso ya cambia definitivamente, ¿no? Y se ponen las bases de la ideología de la alianza entre el poder político y el cristianismo, que como todo el mundo sabe, es un poco la base de lo que luego será el mundo medieval en Europa. Y pues, Santiago, ya para terminar, no sé si muy rápidamente podrías hablarnos un poco de la caída del imperio, las claves que en otra entrevista, en otro podcast, vamos a hablar con más calma. Bueno, muy rápidamente, porque además, bueno, junto con el cristianismo y bueno, los godos, los bárbaros, el final del imperio es un poco el campo al que yo más me dedico, ¿no? Decía un historiador italiano muy importante, un judío represaliado por las leyes de Mussolini, que terminó de catedrático en Londres, uno de los grandes historiadores del siglo XX, Arnaldo Momigliano, decía en italiano la expresión una caída sin ruido. O sea, que él utilizaba la expresión en italiano, una caduta senza rumore, una caída sin ruido. ¿Qué quería decir el gran Momigliano? Que todo esto de lo que hemos hablado en la entrevista, a finales del siglo V, deja de existir en Occidente. Pervivirá en Oriente un milenio más, pero en Occidente deja de existir. Naturalmente esto no es una caída, como muchas veces se ha pensado, sino que es un proceso durante varias décadas de disgregación, de erosión, de desenganche de las aristocracias locales con el poder central, de quiebra, por ejemplo, de los tributos, quiebra tributaria muy importante para entender el final de Roma. Se cortocircuitó el circuito financiero, el circuito tributario, y por supuesto todo el elemento externo de los bárbaros, ¿no? Es decir, es un conglomerado de situaciones que permite entender que a finales del siglo V el Imperio Romano de Occidente pues deje de existir. Pero fíjate, y con esto acabo, no hay ni una sola fuente contemporánea, es decir, si tomamos 476 como fecha final, ninguna fuente contemporánea que diga que el imperio acaba de terminar con esa deposición del muchacho Rómulo Augustulo. Son fuentes unos años posteriores las que empiecen a decirlo. Por eso el gran Momigliano decía lo de la caída sin ruido, ¿no? Pues sí, eso es todo. Santiago Castellanos, autor de entre muchísimos libros de historia de Roma, libro que actualmente ahora mismo es top ventas en Amazon. Pues muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y siendo uno de los mayores expertos de todo el mundo hispano en Roma, pues habernos dedicado este tiempo. No, muchísimas gracias a vosotros y a todos vuestros espectadores y oyentes por la paciencia de haberme escuchado. Gracias.